Esto es Arqueología por Teléfono, un programa para hablar de arqueología y sobre todo de arqueología urbana. Bueno, la losa que inventa, entre comillas, Wedgwood, era solo un comienzo. Este hombre, se dio cuenta que la porcelana, como habíamos visto, la porcelana china era sumamente costosa, era muy buscada y él había intentado abastecer a los hogares, a las casas inglesas, de un material tan duro como se pudiera, tan blanco como se pudiera. Faltaba algo para lo chino, faltaba algo para que fuera algo verdaderamente chino. Obviamente era que fuera fabricado en China y eso no existía. O sea, estaban en Inglaterra, el kaolín no era algo muy frecuente, sí existía la arcilla blanca, pero no el kaolín, que es una tierra, una arcilla con alto porcentaje de manganeso, pero faltaba algo que era la decoración. Lo chino en esa época, reinaba la dinastía Qing en China, lo chino también era decoración, sobre todo decoración en azul, algo que era muy atractivo para los ingleses. El azul como un color muy difícil de obtener, se basaba en el cobalto, un elemento que en su compuesto como óxido, en su mineralización como óxido, es de un intenso color azul. Ese material que estaba disponible en China, también está disponible en Persia, también está disponible en la India, y que es justamente los espacios donde Inglaterra había empezado, mediante su expansionismo, a explotar. Entonces, los ingleses, ¿qué dijeron? Los industriales de la cerámica inglesa, ¿qué dijeron? Vamos a probar con este material cobalto, sin saber que era cobalto lo que tenía la porcelana, porque nunca se había develado el secreto de la porcelana, porque no había análisis químicos como para poder detectar el cobalto, pero sí había algunas ideas de que en Persia, sobre todo, el cobalto servía para colorear el material cerámico. Entonces, en función de eso, empezaron a experimentar con ese material, introduciéndolo primero a las losas, dándole ese tono más perlado, pero también a aplicarlo como pintura de detalle, pintura de decoración. Entonces, empiezan a aplicar primero los holandeses, también habían empezado, porque ellos conocían toda la parte de la India, que también utilizaban, en función de esta experiencia holandesa. También tenían alguna experiencia los mismos ingleses, una losa que en general hoy se llama Delft, que es de color azul intenso y que lo conocemos porque generalmente se ven como decoraciones que representan molinos o campesinos sobre fondo blanco de la losa y pintado a mano esos motivos tipo campestre, ¿no? Holandeses generalmente. Esa losa también tuvo mucho éxito por el color, la fabricaron los ingleses como los holandeses. Pero volviendo a este hombre Wedgwood, dice, vamos a empezar a aplicar algún tipo de decoración. Entre los mismos empresarios circulaban los obreros. Entonces, algunos de ellos empezaron a experimentar por su cuenta. Entonces a un par se le ocurrió, de estos operarios, ¿qué tal si representamos una leyenda china? Una leyenda china, que la gente vea en esa leyenda representada en un plato. No tenían mucho espacio como para poder representar una leyenda china, pero vamos a pensar en un plato donde se representa una leyenda china rodeado de los elementos que los chinos suelen poner en su porcelana. Se pusieron manos a la obra y ahí dijeron, ¿cómo hacemos para representar esto? Ya había algunas experiencias con respecto a cómo pasar un dibujo desde la cabeza del que hace el dibujo a la losa, sin pintarla con pincel. Entonces a esta gente se le empezó a ocurrir, estos artesanos, se le empezó a ocurrir que si se grababa una placa de cobre con el dibujo, esto se pasaba a un papel y ese papel se pasaba después a la losa todavía cruda, se podía trasladar un diseño. ¿Qué hicieron los ingleses? En especial esta gente, que eran artesanos muy famosos, con esa técnica que hemos visto ya, ¿cómo se llamaba? Transferencia.
diseñaron una leyenda muy, muy china, pusieron un diseño en un plato, y dijeron, bueno, esta leyenda dice lo siguiente. Un mandarín tiene una hija, o sea, el mandarín es un personaje importante, tiene una hija, la hija o se enamora del jefe de la guardia, o sea, del sargento, el teniente de los soldados, qué sé yo, se enamora perdidamente y el jefe de los soldados le pide permiso al padre para casarse con la hija, algo que se ve que en esa época, bueno, ocurría. Bueno, el mandarín dice que no, que era solamente un jefe de soldados, era digamos, no era un personaje menor, la hija era una persona importante y merecía algo mejor. Bueno, la cuestión es que la hija y el soldado se escapan. Se escapan, dice, bueno, nos vamos, nosotros nos queremos mucho, nos vamos, listo. El mandarín se da cuenta, es alertado de la fuga y los manda a perseguir. Entonces, manda emisarios, manda tropas, manda personajes para que se entrevisten en las cortes, para que no los reciban. Y finalmente en ese cerco que arman los acorralan en una casa que ellos estaban habitando a la orilla de un lago. En el mismo momento que vienen los soldados a apresarlos cruzando el puente que unía el lago con esa casa, ellos ruegan a su dios, no sé qué dios será, el de los chinos, pero ruegan al dios que los salve. Entonces, benevolente, el dios de los chinos, ve con simpatía a la pareja y milagrosamente los transforma en pájaros. Entonces, así escapan de la persecución de su papá, o suegro, da lo mismo. Bien, contentos con esa leyenda, dicen, bueno, vamos a imprimirla en un plato mediante la técnica de transferencia. Buenísimo, excelente. Éxito total el plato, que se llamó patrón sauce, porque en el medio de ese dibujo aparece un sauce representado al estilo chino. Entonces el patrón sauce todavía se fabrica, es un símbolo de los ingleses prácticamente. Las colectividades inglesas en Latinoamérica o en otros países orientales o incluso en Estados Unidos guardan esos platos antiguos, pero también compran modernos para reemplazarlos. Hay un tema con esta leyenda, que cualquiera que escuche esto diría, bueno, qué bien, o sea, recuperar una leyenda china para poder imprimir en un plato. Bueno, hay un problema, que la leyenda era totalmente falsa. Nunca hubo un mandarín con una hija perseguida, nunca hubo tal soldado que hubiera cortejado a la hija de un mandarín, nunca hubo persecución alguna. El patrón sauce, o willow pattern, como dicen los ingleses, es el primer caso de diseño previo al consumo, o por lo menos el primer caso tan furibundo de éxito, en el cual un diseñador promueve un objeto ya pensando en que va a engañar a su público. O sea, en ningún momento se dijo esto era falso, sino que hasta ha generado el patrón sauce como motivo, como leyenda, hasta obras de teatro en Inglaterra. Pero nunca, ni Wedgwood, que digamos de alguna manera lo reprodujo, los franceses, un montón de fábricas reprodujeron la leyenda de la pareja en huida. Nunca se dijo esta leyenda es falsa. Lo cual es interesante porque de transformarse en una leyenda china se transformó finalmente en algo que nadie esperaba, en una tradición inglesa.